Gracias por venir, gracias Gabriel. Y yo creo que podemos por estar aquí. alternar el conversatorio, pensé que iba a decir conservatorio, el conversatorio con también preguntas de la gente. Estaba pensando que con Raúl Locatelli fue con él trabajé yo también hace como, creo que 13 años o 12 años, y lo descubrí profundamente obsesivo, y está bien. Y luego trabajé con Rodrigo Pla hace poco, y me pareció que, digo, que está bien, pero también muy obsesivo. Y luego trabajé contigo, y no sé si fueron a la misma primaria o algo. No, y eso es algo que me fascina así de las películas, de tu trabajo, que parecería acotado, parece sencillo, pero hay como mucha atención en el detalle. Y viendo la película de nuevo pensé, ¿habrá decidido los DVDs que iban en cada película? Y bueno, háblame un poquito, en esa obsesión también, ¿disfrutas ver tus películas de nuevo? Bueno, primero gracias y para contextualizar te olvidaste de decir que las dos personas que citaste, amigos y talentos, Raúl Locatelli y Rodrigo Pla, son uruguayos. Que era Claro, por no eso lo que quise lo hacer decía. porque pensé que podía ser como un prejuicio de que los uruguayos, o sea, Pero entonces, nosotros vivimos del prejuicio. Está bien que además, seamos el hay- paisito pequeño y todo eso es lo que justamente hace el detalle y la cajita de VHS y todo. Eh, sí, yo le pongo atención a esas cosas, o al menos le puse en estas que eran como que a mí me importaban. A veces soy más selectivo en dónde sí, dónde no, porque no siempre se puede. Pero en cualquier caso, para responder a la pregunta, hacía mucho que no veía la película y sí que disfruté y, y no lo suelo hacer tanto, pero sí, me parece que es una buena manera como de conocerse un ratito en retrospectiva y también hacia adelante, porque todo lo que uno hizo capaz que lo vuelve a hacer. No se sabe, es una gran pregunta, pero es la pregunta que uno se hace, ¿no? Me dice yo ahora, recién, ¿qué pasará y todo eso, ¿no? bueno, disfrutar tu trabajo es enorme, qué bueno. ¿Y viste otras películas recientemente? Me contabas también, has estado revisitando un poco entonces. Ayer en el ciclo, ayer se dio la primera que es Acné y sí que la vi también. Y sí, está siendo una experiencia fuerte. ¿Usted, doctor, quiere que yo hable más? No, porque nos están grabando. Pero, no, Sí, no, está no. siendo fuerte porque sí, hay algo como de, que le pasa aquí en la sala, tenemos el privilegio de tener muchos artistas hermosos y todo. Y sí, yo estoy encantado de mostrar la película y de estar acá en sala y todo. Y es imposible no ver cuando uno ve el trabajo, o al menos cuando yo veo el trabajo que hice, en lo que andaba en ese tiempo, hace 15 años o 13 años, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice lo otro? No puedo creer que esto todavía me sigue marcando y otras me río para adentro, pero estoy pensando todo el rato en en qué andaba mi cabeza, que es algo que también lo pienso hoy, más allá de estar en momentos más altos, bajos, momentos de vida, de cambios, etcétera. Las películas son como una especie como de sello, como de la línea de tiempo de uno. Entonces, usted, doctor, viene a preguntarme todo eso. Claro, acabo de salir de un nuevo sello como de contar esto y sí se disfruta porque hay algo capaz que como más como de lo familiar, de ver cosas o de sentir cosas o de estar en contacto con cosas de uno, que claro, que es esto, es como un espejo. Entonces, yo ahora que estoy acá hablando pienso de cuántas cosas se habrán dado cuenta las personas que ven, si se dan tanto cuenta de los motivos por los que todo esto. Pero bueno, sí, hay disfrute también en todo, sí, mucho. Y bueno, ahora hablando también de Uruguay, el otro día charlábamos del año en que fue hecha la película, que fue cerca de otras películas uruguayas como 25 Watts o Whisky, que tuvieron también mucha resonancia internacional y que finalmente son parte de una comunidad, de tu tribu, digamos. Tú fuiste continuista en 25 Watts. Entonces, platícanos un poco también de cómo empezó esta pequeña, bueno, Sí. este movimiento, digamos.
Y yo creo que parecido a como ha sido acá en algunos grupos o en otros sitios, y es grupos de amigos que se juntan en una universidad, en este caso fue la Universidad Católica, creo que Ateri también fue ahí, yo ahí lo conocía de vista, pero yo me hice amigo de un grupo de gente que eran Pablo Torre, Vela, Inés Bortagaray, Arauco Hernández, que también trabaja acá, y otras personas de esa generación, que eran 2 años más grandes, y nos hicimos amigos y fue como la manera natural de empezar a hacer películas. Y sí que hice la continuidad, fue un evento, la primera película largometraje de los amigos, era todo un acontecimiento y había que ir a dar todo lo mejor de uno. Yo hice continuidad, que nunca lo había hecho y que estuvo buenísimo y todo, fue re disfrute, actué también, que no me gustaba tanto, pero me pidieron, no iba a decir que no, estábamos ahí como jugando todos. Y fue un poco así, un poco a los juegos. Y creo que eso para conectar con el hacer, con las primeras experiencias, en este caso 25 Watt y Whisky, también trabajé, fueron experiencias como no de dirigir, pero estar cerca y que naturalmente todo nutre y es maravilloso, pero sobre todo es algo como de que el participar con la misma gente, como una tribu, como vos decís, lo que da es como nada, ganas, como un contagio del hambre. Es decir, que uno ya traía, ¿no? Yo traía hambre de hacer cosas hacía tiempo, solo que las cosas se dan a su debido momento. Y a mí, cuando fue, se me dio y también como que mantuve y me apoyé en esas personas y digamos como que es lo que se dice comunitario, como un aporte en conjunto, que fue muy lindo crecer de ese modo y nada, y lo aprecio mucho. ¿Actuaste en 25 Watts? Actué en 25 Watts. Hay un personaje que es el vecino del protagonista, de Daniel Hendler, que su apodo es el Leche, su nombre es Leche, y yo soy el vecino, que es un personaje que hace de distinto. Gerardito se le dice. Okay. Yo le digo Gerardo porque le tengo respeto. Es un personaje, nada, como que es un personaje que como una burla, como un personaje medio como burlón, un poco bufón, como mostrando como alguna rareza en su manera de relacionarse, como de tiempos y nada, como un invento ahí de no se sabe qué tiene, pero algo tiene, le pasan cosas distintas. Y fue muy inseguro para mí hacer eso, no nos gustaba en el momento de rodaje, arruinar la película de los amigos por estas 2 escenas, no sé qué, todos esos conflictos. Pero además, bueno, yo te encuentro como que actúas cuando diriges y que yo me acordaba, esta primera película, La vida útil, yo la vi hace, te contaba, la vi, ¿cuándo 14 años, 15 hace años. 15 años, porque 14, por ahí. es un viaje en donde me quedé sin llaves y sin poder entrar a un departamento, entonces me tuve que quedar en el departamento de una amiga que trabajaba en Figa y vi la película en su laptop. Una chica que trabajaba en la venta de la película, que era amiga de Gabriel en otro lado del mundo y yo a él no. Sí, sí, exacto. Bueno, esto fue en Nueva York. Fue un accidente totalmente que haya visto la película y me encantó. Y nada más, pero me acordaba mucho de una escena que era cuando sale el director y le dice, bueno, es imperceptible lo del lente. Dice, casi no se nota. Dice, bueno, sí se nota, pero está bien. Sí, notar se nota, pero está bien, al igual que el fuera de sincro de las copias de ahora, pero yo mandé la copia, es problema mío, pero todos lo notamos, notar se nota. ¿Locatelli lo notaste o no? No fue un tema de él. No. Pero yo me acordaba de ti, cuando me acordaba de esa escena, ya después que te conocí, me acordaba de ti haciéndola, o sea, pensaba como en Cote, bueno, está bien, sí. Y que actúas en realidad. Mira, lo que él te está contando, porque tuvimos una experiencia que él también me invitó, Gabriel, que nos conocimos hace relativamente poco, a trabajar acá en México y él me vio como actuar y que dirigir, y que dice que actúo cuando dirijo, como que digo cosas, me ¿Sabes salen que no quería hablar cosas, mucho de eso? Porque, pero, o sea, porque es televisión y siento que te traje a un lugar oscuro y no, te tengo mucho respeto. Pero esto es televisión, ¿no? El formato No, cuadrado. sí, no, pero sí, o sea, te traje a hacer una serie
No, me Te encantó. te invité a Me hacer una encantó, serie. me encantó. Pero yo no me siento buen actor. Pero es verdad que ahora también, como uno dice cosas y como que parece como un poco personaje y eso es como, yo qué sé, para hacer ameno la cosa. Y cuando uno trabaja, a mí lo que me pasa, y esto sí que para responder más serio, a mí me pasa que cuando dirijo, sea una serie, una peli, no importa, yo doy lo mismo, yo soy el mismo. Y sí, soy muy apasionado, me gusta lo que hago, me gusta dirigir y es algo interesante, entonces como que salen como actitudes así un poco más desde lo visceral. Pero no me sucede si me ponen una cámara delante, más allá de que ahora se está filmando, no me sale, no podría. ¿Y cómo es tu proceso con la dirección? ¿Ellos eran actores la mayoría de la película? Digo, por las otras películas identifico que has estado que has trabajado como actores profesionales, no lo sé en esta. No eran actores. El personaje de Jorge en realidad yo lo conocí siendo él crítico y me hizo una entrevista en esa misma radio. Luego del estreno de mi primera película que se llama Acné, en el estreno comercial me hizo una entrevista y vi el rostro de Jorge, ¿no? Como la vieja usanza, con los lentes de pasta. Él es así, digamos, era así, falleció, en que para descanse. Y yo en ese tiempo ya había hecho Acné, unos años antes me había vuelto a vivir a Uruguay porque había vivido en España. Yo siempre vengo, digamos, es una película que tiene cosas biográficas, no porque haya trabajado ese tiempo en una cinemateca y demás, sino porque era como mi mundo, mi ambiente, que era algo, digamos, en un edificio particular y todo. Y en España también había trabajado en una cinemateca, entonces volví a Uruguay, había hecho la primera peli. Y ese guión que había escrito, que tenía que ver con un personaje que de su cinemateca en España, más moderna, digamos, iba a la cinemateca de Montevideo a visitar a sus viejos colegas, un guión que nunca hice, que hice primero Acné, pero que en el momento del lanzamiento de Acné vi la cara de este señor y después dije, conecté, pero este podría actuar en esta película. No es actor, no pasa nada, yo qué sé, ya veo. Pero me siguió maquinando hasta que un día, que yo seguía escribiendo, lo cité y le dije, digamos, lo amenacé graciosamente, que es como a veces le suelo decir a lo que hice, que fue decirle que yo estaba escribiendo una película sobre él, basado en no sé qué cosa, y que no lo iba a hacer esa película si él no se animaba a hacerlo. Y le pregunté, ¿y te interesaría como con ese desafío? Dijo que sí, o sea, no era actor natural, pero ahí, yo siendo muy atrevido, preguntándole eso, yo también medía a ver cuán aventurero sos. Para hacer una película, más allá de la experiencia que uno pueda tener o no aquí en la sala, es una aventura, hay que tener como una energía, hay que tener como un juego, un dejarse llevar. Entonces él me dijo, sí, dale, Cote, Federico, vamos a hacerlo. Vamos a probar y no sé qué, y si te gusta. Entonces me gustó esa aventura que también como que traía a este señor, como de otra edad, con otro físico. Y nada, entonces fue para adelante. Y Martínez, que es el que hace de director, que es algo así como mi mentor en el mundo del cine, fue quien, por la persona que hice películas, hago películas, que era programador de esa cinemateca, digamos, que respondía como a ese modelo de vieja cinematecas de proyección del mundo, digamos, anterior y una persona muy instruida. Y Paola sí que era actriz, pero el resto no eran actores, pero daban lo que, no sé, fue como un trabajo de sabiendo que iba a ser así y teniendo yo en mente lo que quería y se trabajó, se ensayó y demás. De hecho, la escena, y ya, perdón que hable mucho, la escena de la escalera, de hecho, sucedió, hablando ya de aventura. Yo un día voy a mostrar las escaleras a Jorge, un martes en la Facultad de Derecho de Abogacía ahí mismo. Entonces yo a Jorge y pasaba gente, había gente que subía, bajaba por esas escaleras, no estaban desiertas como en la película. Y le dije a Jorge, bueno, y acá lo que vamos a hacer es que vos vamos a jugar a hacer un baile a los Fred Astaire, sí, todas las referencias, como la película que se ve que tiene como un juego ahí con lo del cine. Y él ahí ese martes de tarde con gente pasando alrededor, se me pone ahí como a hacer todo, un poco de baile, unos movimientos ahí un poco torpes, graciosos, hermosos, y la gente pasaba alrededor, entonces como que me daba cuenta como que estaba bien, que era algo como que quería como usar también esa especie como como desfasaje de la realidad y de la ficción, ¿no? De que él estaba viviendo, el personaje digo, porque Jorge me estaba dando ahí y se puso a bailar y pasaba gente y yo dije, Jorge, ya está, es eso.
viste, como ya está, vamos a hacerlo, porque él, en ese tiempo, que no era actor, también necesitaba una valentía como persona para hacerlo, porque él era más eh, tímido, él con su físico y todo, las otras escenas eran más como de reír, yo le pedía cosas, pero bueno, en esa tenía que lanzarse físicamente, ya es como la entrega total del personaje. Pero bueno, sí, un desafío particular que obviamente cuando uno trabaja con actores reales, no va por ahí, digamos, la búsqueda. Y ese desafío también se persigue con tu dirección a niños, actores niños, bueno, en Acné y en El Sí, Apóstata, adolescentes y un niñito en adolescentes. el Apóstata, es verdad, y una niña en Belmonte, que por cierto va a estar acá presentando el domingo también. Sí, sí, sí. En Mm. Acné me acuerdo que platicamos de la experiencia de la primera película que no dimensionas la cantidad de gente que trabaja en en un proyecto así. Entonces, y me causaba mucha gracia que decías como que yo quería hacer mi película chiquita, Acné se llamaba, y de pronto 4 camiones, toda esta gente moviéndose, Sí. y, pero aún así, siempre cuento esta anécdota de cuando fuimos una vez a un scouting y había una pared en la locación y entonces como alguien que viene del cine independiente, digamos, cuando te preguntaba como, ¿podemos poner una cartulina en esta pared o 2 cartulinas quizás? Y luego vino el otro director que está más acostumbrado a la televisión y decía, ¿podemos tumbar esta pared? Entonces, como que percibo una fascinación tuya también cada vez que vas a un set. Como, Lo que pasa es que vivimos una experiencia como en una serie que tocó hacer donde se podían hacer las cosas. Entonces, claro, yo estoy más acostumbrado a que para hacer lo que quiero tengo que mendigar mucho más. Y eso es algo que obviamente no quiero que siga sucediendo. Pero bueno, en este caso pero en fue así. todo caso, ¿eso cómo se permea la creatividad? O sea, me contabas que hubo proyectos en los que tú pasabas por el actor y no salía. Sí. Y eso finalmente tiene algún tipo de engrane hacia la creatividad también. O sea, Sí, es como que nada, el otro día un postproductor de la serie me mandó una foto con la manifestación, una escena de manifestación, yo estoy ahí como empujando a los de atrás y no sé qué. Sí, es como hay que hacer todo lo necesario para que suceda lo que uno necesita que suceda en la pantalla, como de que el actor esté comunicando, que suceda. Y, sí, sí, hay algo también, sí, sí, un poco por ahí, sí. pues me referí también como a todos esos esfuerzos que no Mm. tienen que ver a veces con dirigir Ah, y como que las constricciones de alguna manera hacen que la cabeza vuele por otros lados. a Sí, ti quizás sí. O sea, digo, no sí. sé, yo veo otros directores que se hubieran desplomado ante una situación así, pero me has contado todas estas anécdotas de cine como que es tan artesanal, tan pequeño y que no sé, lo hiciste a lo largo de tus 6 películas. Psicopelicis, sí. Mm. Estoy contando la sexta, ¿cuál es? Ah, no, no, son 5 películas. Por ahora. Pero sí, en alguna un poco menos artesanal, en la última sobre todo, porque sí, como que también el tema era de otro tema, había que hacerlo de otra forma, y es como que se me juntó el hacer lo que pude y el hacer lo que quise en ese tiempo. Yo si hubiese podido mover la cámara mucho más acá en la vida útil, lo hubiese hecho. Se hubiese podido jugar de otro modo si hubiese tenido elementos, pero los elementos que tuve en vez de 4 camiones, una camioneta o un camión solo, sí, hice lo que pude. Es verdad que sí, que con esa constricción me forcé, pero es también lo que uno tiene. Yo no estaba pensando, ¿por qué no tengo 4 camiones? Yo me conformaba con lo que tenía, ok, se puede esto y se va para adelante y es verdad que se moldea. Es en el cine o en las series en donde estamos, muchos de acá también en la sala, directores, directoras preciosos, pero de ensamblar lo productivo a lo creativo. Se trata de eso también, dirigir y es un poco, ¿no? Es la dificultad también del oficio que nos toca y a su vez muy bueno también poder hacerlo. Sí, mm, sí.
Hablemos un poco de, de tus personajes, Mm. que para mí son como una suerte de reivindicación del fracaso, muchos de ellos, también obsesivos. Eh, Cuéntanos un poco también sobre de dónde viene esa inspiración en estos personajes. Si hay una búsqueda del tema antes de que atajes al guión o escribes y descubres el tema al que te querías aproximar. O qué razón tiene. Sí, es por muchos lados. Pero mientras que voy contestando, le quería pedir a Locatelli que venga acá a sentarse, que fue muy importante. Es su única película hecha en Uruguay, después de 700 hechas acá en vuestra tierra. Gran Trivia. sonidista, amigo. Entonces, nada, ahora sí, que se siente, ahora le hablamos. Lo que decía de los personajes, a veces sí pienso historias para... En este caso, lo que dije, como para una cara de Jorge que uní un guión. A veces es un texto que lo asocia una persona y si no, a veces sí, a veces puede tener algo que ver con relación a mí o en mi tercera película que es la premisa está como sacada de, digamos, la bitácora de apostasía o el intento de apostasía de uno de mis mejores amigos en Madrid, que yo vivía ahí, digamos. Entonces como que me apropio y uno las caras de los personajes, pero siempre escribo para personajes. Eso sí me sucede, como de que es algo que tiene que machear siempre. Y luego, sí, en la última película, por ejemplo, que es una adaptación de una novela, leyendo la novela como que enseguida, nada, ya me armó, ya lo vi, ya entendí que lo podía como manipular. Pero sí, siempre es como destinado a, más que a una historia, esta es la historia que quiero contar, es a través de este personaje o de, de esta cara o de este gesto que quiero que vaya. Sí, va por ahí la cosa. Locatelli, ¿quieres hacer una pregunta? No, estoy bien. No, estoy bien. Yo le pregunto a Raúl, ya que hoy amenacé ahí un poco que lo intimidé, somos muy amigos, por eso la broma también, ¿no? Y nada, Raúl sí, es verdad que es su su única película que hizo en Uruguay, y nada, fue muy importante, ¿no? El sonido, lo que hablaba recién Gabriel de obsesión, claro, esta película se permitía para eso, no, yo qué sé, el sonido del avión, pasos y cosas, y como que había mucho material para, para trabajar. Yo que sé, como el detalle del sonido. Es una película que fue bastante importante y muy orgulloso del trabajo acá de Raúl. Me gustó el sonido en las butacas, cuando está probando las butacas, los pequeños rechinidos. Hablando de personajes obsesivos también. En El Apóstata finalmente también es como una obsesión por la renuncia, un poco, Claro. que está bueno, mientras todo lo demás está desmoronando. Sí, y es un poco también que el Apóstata sucede y acá capaz que también un poco como de que es material de pantalla, lo de que yo qué sé, es como, no sé, lo que digo es que a veces no es tan importante lo que pasa en el caso del Apóstata, por ejemplo, es un personaje que quiere que lo retiren sí o sí su registro de los registros, su apuntación en los registros del bautismo y no le dejan y cuanto menos le permiten hacer lo que él quiere, más enfrasca y más quiere, y uno podría decir como espectador, ¿qué te importa? Pero justamente lo interesante es ver como el juego, hacia dónde va, lo mismo un poco con este personaje, es verdad que es duro lo que le pasa a todos, si uno lo ve con el código de la realidad, nosotros espectadores desde afuera, pero claro, en la película es como que para crear la fábula, la fantasía, es como que no sé, es algo como que a veces intento y es verdad que a veces por eso los personajes para mí son fundamentales de entenderlos para ver cómo se enfrentan a ese mundo, con qué particularidad están trayendo. Y hablando sobre la dirección y sobre los personajes, hay mucha sutileza en los personajes, pero que percibo que a veces rompes con la música, que a veces la música sí es como conscientemente cinematográfica, o sea, como que te recuerda, esto sí es una ficción, mientras que todas las demás actuaciones las mantienes en un tono bastante realista, la música luego termina siendo disruptiva. Eso es algo que anticipas también desde tu preproducción, digamos, desde el guión incluso, o es algo que vas descubriendo en el proceso más adelante. Yo creo que es una mezcla de las dos.
la música así como enfatizada. En este caso yo sabía que para contar la historia de este señor que se convierte de repente en Don Quijote, que deja de leer las novelas de caballería para pasar a ser el propio personaje de su película, sabía que necesitaba jugar con esos códigos. Al principio la película es mucho más silenciosa de música, más todoterrenal. De a poco van habiendo como, van metiendo ahí como súper artificiosamente a propósito para atentos espectadores, que de a poco se viene artificio, hay que ir dando escalones. Nosotros, si uno se pone a pensar del inicio de la película, de cómo caminaba, cómo era este hombre, ¿sabés que después tiene que terminar bailando? Así, pero ¿cómo vas a hacer? Y bueno, tenés que ir contando los escalones. Y algo de ese sonido artificioso tenía que ver con ir agarrando un poquito como de esa hiperrealidad, digamos, o más documentoso de la vida de este señor en este lugar, yendo hacia un lugar de extrema fantasía, que es hacia donde termina el arco, por decir una palabra moderna hablando del personaje. Es eso, pasar un poco como de esa especie como de terrenalidad a la fantasía, y el sonido y la música en este caso ayudaban. A veces, en este caso, en todas las películas también puede ser parecido, más allá de la necesidad narrativa. Pero acá, por ejemplo, había algunas canciones que yo ya sabía que iban a estar. La canción esa de cuando cierra la Cinemateca, esa canción que habla de los caballos perdidos, basado en un poema de un autor uruguayo y con música de Maslía, un músico uruguayo que seguramente algunos en la sala conocen, seguro, muchos pues son uruguayos, pero los que no son uruguayos deberían. ¿Y cómo trabajas con los músicos? Yo encuentro sumamente difícil luego con la música, como que es otro oficio. ¿Cómo trabajas con tus músicos? Mira, me ha pasado que la primera vez que trabajé con un compositor que tiene que trabajar para la música, que antes nunca lo pude hacer, cuando hablábamos antes de los camiones y todo, yo en esta película, por ejemplo, si hubiese tenido la posibilidad de tener como una orquesta y con músicos así como un score, lo hubiese hecho. Pero no se dio, pero mi fantasía era eso. Agarré música maravillosa que existía ya, de un autor uruguayo, Fabini. Pero lo que quiero decir es que siempre estuvo, y en mi quinta película recién pude trabajar con un compositor y fue espectacular, porque en realidad a mí, yo si bien soy nulo total como oído musical, como no sé nada de música, pero sí que trabajo como desde la emoción. Entonces yo ya sabía que había instrumentos que me comunicaban con... en la última película hay tango, por ejemplo. Entonces yo ya sabía que había un tipo de sonido de bandoneón que no quería trabajarlo porque relacionaba más a la melancolía del personaje, pero había momentos que como el contrabajo así como más picado le daba algo de avance y sonaba tango también. Como que puedo hablar en esos términos y emocionales con un músico, y a veces de elección de instrumentos, de velocidades, de cosas más básicas, pero sí que por suerte no me ha pasado de limitarme en la relación de pedir para contar lo que pretendo que se sienta en una escena hablando con un músico. Que sí, que fue un proceso divino, nunca lo había hecho, y cuando lo hice fue muy, muy lindo proceso el de trabajar con músico especial para la película. Capaz que alguien quiere preguntar algo. Sí, no, fuiste vos el que dijiste que capaz que era abierto, pero por ahora venís hablando vos. No, solamente vos. Justo iba a pasar a eso. Además, déjame ver, porque luego... Uy, ok, no, sí es buen momento para que alguien haga alguna pregunta. Cualquier pregunta va a ser tomada como si fuera de una profunda sabiduría. Sí. ¿Cómo llegaste al momento del maestro Sigmundo? ¿Es algo que viviste, que te platicaron, que viste, que me parece un gran momento? Eso es... antes hablaba como... Fue una escena que la escribimos con el fotógrafo Arauco Hernández, y estando como en el lugar. Nosotros precisábamos, es decir, la película precisaba un escalón entre un señor que está saliendo de esa biblioteca de la Facultad de Derecho totalmente silenciosa, en donde le hizo acordar a él cargando cosas, a una señora con libros. Esto es como mi mundo, pero de otra cosa. Y la primera vez que casi que se le ven los dientes del tipo que se ríe. Estos están en esta y yo me hago el guapo. Y
ya la escena de la mentira, que está inspirado en Mark Twain, en un texto sobre la mentira y demás, pero faltaba algo en el medio, o sea, el tipo se acaba de dar cuenta, yo vengo de ahí, y ya me estoy haciendo el guapo acá, hablándoles, mintiendo, entonces precisamos un intermedio y sabíamos que teníamos el pasillo, dónde lo íbamos a hacer, teníamos ya la chiquilina, entonces fue como, medio como jugamos a inventar ahí como esa línea, ese textito ahí, pero salió ahí, no es algo que estaba como en el guión de texto. ¿Qué sucede? Que es una película también que se escribió mucho en locaciones, yo visitando locaciones y demás. Y esa fue también como un poco como ejemplo de ese modo. Era más que nada el escalón para que se entienda como la progresión de ese personaje, básicamente. Sí. ¿De qué lado? Primero, felicidades por la peli y te quería preguntar como que los diálogos en tu película suenan como muy naturales, como muy cotidianos y quería saber si tú usas como mucho la repetición o es algo más como de que lo intentas pocas veces y sale de manera natural por un trabajo previo o cómo es que trabajas esa parte. Muchas gracias. ¿Sabes que depende del caso? No te sabría decir si tengo una fórmula o no, porque depende también de la escena, de la línea mismo, del actor también. Hay actores que lo tienen y otros que no tanto. Y en el caso de esta película en concreto, hay algo que yo también lo veo y yo me di cuenta de que sí, que hay momentos más naturales y menos naturales del personaje de Jorge. Yo ya sé que no es actor y demás, pero hay veces que su no actuación o que nos damos cuenta de que está como diciendo algo porque lo dice el texto, que me gusta y tiene que ver con el artificio que estábamos hablando. Eso se aplica a esta película, pero en otras películas que hice, no, sí que se precisaba la naturalidad total. Y eso es un tema así de ensayos, he ensayado, siempre me gusta mucho. Y creo yo sí que tiene que ver como con un modo como de estar como en el lugar. Pero sí, es algo que cuando la escena lo precisa, sí, me dedico a que salga, sí, y a su vez tampoco hay que, como hay que exagerar también a veces en ensayos y demás, depende, sí, depende. Perdón, no te contesté exacto, porque es que no la tengo. Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Muchas El gracias. ensayo, sí. Claro. Raúl no le preguntamos nada, le dije que si le preguntábamos algo, y yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo le fue con El Visionado? Bueno, para mí fue muy especial ver esta película porque, bueno, es conectar con un momento muy especial de mi vida, en el cual yo estaba regresando de México a Uruguay porque México no me había gustado. No le había pasado bien viviendo acá 2 años. Y después había regresado a hacer una película que fue Luz Silenciosa de Carlos Regadas. Y había regresado a Uruguay muy seguro de que quería quedarme ahí. Y estaba intentando con mi nuevo equipo de sonido, una grabadora de dos canales, un boom y 2 lavaliers. Estaba intentando hacer comerciales y todo eso. Nadie me daba ni pelota, a nadie le importaba lo que tenía para hacer yo, ni las películas que había hecho acá en México. Entonces, una vez recibo una llamada de Manolo Nieto, otro gran director uruguayo, y me dice que bueno, que hay una película para hacer. Y yo me emocioné muchísimo porque tenía como la ilusión de ser parte de algo en Uruguay, de lo que no había podido y por eso tuve que venir a México y bueno, y acá tuve como muchas más oportunidades de las que tuve ahí. Entonces sí me conecta mucho con esa ilusión de hacerlo bien, de que bueno, que mi trabajo trascendiera de alguna manera. Entonces estaba muy preocupado todo el tiempo porque todo me quedara lo mejor posible. Cote no me daba bola. Cada vez que le preguntaba algo, Cote estaba estaba como en un modo creativo, completamente desconectado de muchas cosas, pero conectado profundamente con todo lo que estaba haciendo. Entonces se transforma realmente como en una persona como completamente diferente. Y entonces la comunicación con él, yo recuerdo que
que no fluía. Yo le preguntaba cosas y él estaba en la creación total. Entonces, lo que yo quería saber, nunca. Sí, no sé, bueno, ahora te digo, me decía, ¿no? Entonces, sí, algo así. No, pero nada, me emocionó mucho hacer esta película y verla es conectarme con un Montevideo que ya creo que no existe, con con un Montevideo, Uruguay, que siento que no existía en ese momento que yo... Es como un viaje al pasado real para mí, o sea, cuando estoy en la universidad siento olores, cuando él entra al bar siento el olor del baño que está cerca, el clásico baño del bar. O sea, lo siento realmente y me sorprende realmente yo conectar con ese momento y con esos lugares. Y bueno, ha sido un placer ver esta película otra vez. Mañana hay un conversatorio con Raúl Locatelli para quienes estén interesados. Va a durar 3 horas y media. No, la verdad es muy emocionante verlos trabajar a ellos juntos porque Locatelli, bueno, te emociona ver a Cote trabajar. O sea, me decía, o sea, era verte ahí, miren nada más esta toma, es increíble. Y es muy lindo verlos trabajar a ustedes dos juntos. Espero que lo vuelvan a hacer. Ojalá, sí. Gracias, Gabriel, gracias, Todavía Raúl. no se acaba, No, Tenemos pero 5 minutitos más. No, divino. Quizás haya tiempo para otra pregunta. Sí. ¿O no? Fue un saludo. Perdón, discúlpeme. Bueno, ahí está. Un ¿por qué no? Dijo. Me gustaría mucho saber, Federico, qué estabas pensando en ese momento. Cuando hiciste la introducción a la película dijiste que te habías quedado pensando en eso. ¿Qué tenías en la cabeza en ese momento? ¿Qué te estaba motivando a escribir sobre esto? Porque nos contaste que ya tenías algo escrito al respecto, que era algo distinto, pero que se conectaba con la historia de las cinematecas. Entonces, como sea, ya había una idea subyacente al respecto. Sí. Entonces, me gustaría mucho saber, dijiste, son como sellos de la vida de un director, cada una de estas películas, y en particular las 5 que has dirigido. Entonces, pues me gustaría solo saber eso, como ya desde una perspectiva más personal, ¿qué tenías en la cabeza en ese momento? Yo creo que está buenísima la pregunta, gracias. Y lo que me parece, pensando también en como de lo que eran esa película original, que yo después la transformé y todo, y cómo fue, y ahora viéndolo y la retrospectiva y lo que creo recordar y todo, yo creo que es algo que siempre como que estoy gobernado, que es como el estar entre mundo, no digo dos, sino como estar entre mundos. Hay algo como de que también me está pasando en este momento en mi vida en algunos aspectos y que alguna vez también estuve ecualizado hacia arriba, y es el concepto del sapo de otro pozo, que no sé si es una expresión que acá también se usa como en el mundo de Río de la Plata. ¿Se usa acá? Ah, no, acá se usa distinta. Sapo de otro pozo es como el... ¿Cómo? Me suena. No se usa. ¿Cuál es la que Ok. se usa? Nada más para... O me dicen después. Hay otra. Harina Eso, de otro esa, costal. Esa, Esa es. harina de otro costal. Sí, un poco así. Entonces yo, que como hay algo como de un desencaje, como de pertenecer a distintos lugares, el adaptamiento, hay algo como de eso que yo quería hacer, que era como una cinemateca en Madrid, que era también mi experiencia, que volver a Uruguay, como en lo de 2 lugares, algo que también tiene como vinculación con algo que me pasa también en este momento. Entonces como que siento que hay algo de eso que está sucediendo, como decisiones que se resumen simplemente con como aquella bonita canción Should I Stay or Should I Go? Como todo en la vida. Raúl me pidió que quería decir algo. No, yo simplemente le quería desear feliz cumpleaños a una persona que es por la cual yo sigo haciendo películas en la vida, que es mi esposa, que está ahí, Noemí González. Hoy es su cumpleaños, nada más. Feliz cumpleaños, Noemí. Felicidades. Y no es poca cosa, porque Raúl Locatelli ya lleva... ¿Cuántas películas tienes tú, Raúl? ¿60? 57, 50, algo así. Y es quizás el mejor sonidista, bueno, no voy a decir, es de los mejores sonidistas del mundo. Muy capo, muy Probablemente. capo.
Bueno, Should I Stay or Should I Go debió haber sido como lo que cerremos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperamos otra pregunta? A ver, pero hay que cerrar igual de alto. Dale. Bueno, felicidades por esta pieza, está muy, muy impactante, muy hermosa. Quiero hablar, más bien mi pregunta es sobre el título. O sea, veo que mucho lo útil está, bueno, la vida útil está muy relacionada para mí con lo mundano, lo cotidiano, lo práctico, lo terrenal. Y para mí tiene como estas dos bifurcaciones de significado, ¿no? Como que es útil para cada quien, es mucho del sentido, ¿no? Y cómo le damos sentido como humanos. Entonces, me gustaría que hablaras sobre el título. Sí, muchas gracias. Mira, en este tiempo en que la película se estaba haciendo, perdón, que la hicimos entre 2008 y 2009, y entre, quizá hay algunos más jóvenes, quizá tú también eres como más joven, pero los que somos más veteranos acá, y hay más veteranos que yo también en la sala, por suerte, así no quedamos en nosotros. Nada. Pero digo que había una discusión entre el 2000 y 2000, acá está Nelson Carro, amigo uruguayo, programador de Cineteca, que nos honró también con su presencia, y que lo miro a él para la pregunta. La discusión que había en ese tiempo de la muerte del cine, del cambio que fue parecido a sonoro, mudo sonoro, color blanco y negro, era el tema de los formatos, del pasaje del analógico al digital y experiencia en salas y experiencias en casas. Había algo de eso que entre el 2000 que empezó a aparecer y que no se sabía cómo y hasta cuándo, que había algo en el sentido de como velita que se va apagando, que se va consumiendo, que mucha gente que se dedicaba, que quería, que entendía y había nacido y crecido con la experiencia de vivir y sentir cosas sentado en una butaca, pero esto se me acaba, o esto se acaba. Y a niveles de trabajos también, a niveles de cómo concebir una película, cómo exhibir, o sea, el paradigma cambiado, que hoy ya no se habla ni se discute de eso, pero naturalmente la vida útil, y esto es algo que también, digamos, a efectos narrativos, o era algo como que tenía que subyacer la película, las escenas como de la burocracia anterior del fílmico, de la ventanita del cuadro, de la película, de lo pesado, digamos, había que hablar de eso, yo quería hablar de eso, era importante. Y claro, y la vida útil resume algo también para mí del tiempo, como la pregunta del tiempo, era para mí muy importante que la película tenga una relación con el tiempo, porque creo que en definitiva es como a la pregunta que yo también me la hacía, era también como a flor de piel que yo me lo preguntaba, porque muchos nos lo preguntábamos, sobre todo en ambientes más como cinéfilos y demás. En cuanto a la creación, sí, uno como creador sabe que hay historias que se van a seguir haciendo y demás, pero esto tenía que ver más que nada como con el encuentro del cine, como con el encuentro de las películas, de cómo se iba a comunicar y si iba a ser tan potente, digamos, o si iba a ser qué, esa pregunta, ¿qué? Uno hoy también quizás se la puede contestar, pero para mí tenía como hacia esos lados lo de la vida útil, del cine, de este formato, del blanco y negro, de una sensibilidad, preguntas que también nos podemos hacer hoy. Así que iba un poco por ahí el título. Should I Stay or Should I Go, ya me dijeron, y voy a acatar y agradecer, porque ha sido magnífico estar acá. Gracias al cine, a todos los que han aquí ayudado, a ustedes espectadores por haber estado, amigos y no conocidos por ahora. Y nada, Raúl también y Gabriel, ni que hablar, gran en conversar. La verdad, me gustó mucho el conversatorio, che. Muchas gracias. Pues ojalá hagas una película acá, Cote, y pegues todas las cartulinas que quieras y tumbes todas las paredes que necesites. Sí. Vos sos actor también, che, ¿no? ¿Vos sos actor, sí, ¿no? también. Okay. Más o menos. Okay. Tengo que pagar el gas, entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Federico, Raúl, Gracias. Gabriel.